recabando antecedentes, pero entiendo que hay una comparecencia que está programada, ¿no?, de la ministra Vallejo. Sí, es una actividad relativa al plebiscito, es esta edición del Gobierno Informa, que es este informativo o vocería temática que hace La Moneda los días jueves. Hoy está enfocada en temas de plebiscito, pero una de las participantes es la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y también el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dos personas que fueron consultadas hoy temprano por este tema y pedían esperar, tener los antecedentes más reposados, así es que esperamos que hoy a las 3 de la tarde podamos tener más antecedentes de parte del Gobierno. Se ha hablado harto de la crisis de seguridad, de cuánto puede influir en el plebiscito. El mismo presidente Boric ha sido consultado por este tema hace un par de días atrás. Habló, por ejemplo, en la región de Los Ríos y él decía que es importante no sacar réditos políticos, que la ciudadanía podrá juzgar, pero lo cierto es que también es parte de los análisis que este hecho ocurra a solamente días del plebiscito constitucional. ¿Qué es lo que sabemos también que va a hacer el Gobierno? Va a presentar una querella, esto fue confirmado por un parlamentario que vino a reunirse con la ministra del Interior, Carolina Toa, pero ya lo hemos podido de todas maneras corroborar con el equipo del Ministerio del Interior. El Gobierno se va a querellar por este delito de secuestro ocurrido en la región de Atacama. Y el parlamentario que lo confirmó es el diputado de RN, Diego Chalper, que llegó a manifestar, decía él, su indignación con esto ocurrido y que él esperaba que la ministra del Interior reconociera que hubo un error de parte del Gobierno a la hora de entregar estos indultos. Revisemos esa declaración también. Como lo advertí, le manifesté personalmente a la ministra del Interior mi malestar. Me parece que esto es una cosa extremadamente grave y que hay que ponerle la tonalidad que tiene. Ella me expresó que ella también la estima grave y me autorizó decir que el Gobierno se va a querellar por esta situación. Yo le manifesté que me parecía insuficiente, que a mí me parece que hay que hacer una autocrítica por lo que significa el indulto. Y hemos tenido una conversación muy franca. Yo le he venido a decir personalmente a la ministra del Interior que muchos chilenos consideramos extremadamente grave lo que ha ocurrido y que por lo tanto la reacción del Gobierno tiene que ser a la altura de la gravedad de lo que aquí ha acontecido. Esta es una investigación que está en pleno desarrollo, como decía Hernando hace un rato desde Copiapó, Valentina, pero en la práctica lo que ocurre es que resucita que es uno de los episodios, de los aspectos más polémicos que tuvieron los indultos a principios de este año, cuando precisamente, como tú lo recordabas, Canal 13 muestra el prontuario de esta persona que cuando salió de la cárcel, acompañado de un concejal del Partido Comunista, todo esto, diciendo que la lucha insurreccional siempre iba a continuar en la medida que hubiera injusticia en el mundo, digamos, y en el país. O sea, vistiéndose con un ropaje de revolucionario, de idealista social, de luchador y activista de causas sociales, cuando en la práctica se trata de una persona con un prontuario policial más o menos importante y ha demostrado ahora que aparentemente nuevamente está involucrado en un delito, algo que en su momento, cuando ocurrió toda esta controversia a principios de año, que terminó, como tú recordabas, con la salida de la ministra de Justicia, se anunció como un riesgo posible y un problema eventual para el Gobierno si es que ocurría. Porque además recordemos, Valentina, que Luis Castillo al principio no estaba en la lista de los indultados, luego se saca, se repone, o sea, siempre se pensó que podría haber sido incluso un error, que finalmente es indultado. Él, como tú contabas, tenía 26 causas abiertas, 5 condenas, y había sido condenado a 4 años de cárcel por ley de seguridad interior del Estado por desórdenes, robo, maltrato de obra, carabinero y daños. O sea, tenía un amplio prontuario. Claro, no fue necesariamente prolija la información sobre los indultos. En los últimos días del año 2022 fue, si no me equivoco, el 30 de diciembre cuando se entrega un comunicado sobre estos indultos. Hay una lista que después fue mutando, cambiaron 2 nombres, ingresa el nombre también de Luis Castillo, y la pregunta que se ha reiterado al Gobierno desde que esto ocurre tiene que ver con si es que el presidente y quien toma la decisión, el Ministerio de Justicia también, tenía o no los antecedentes completos del caso de Luis Castillo, si tenían los antecedentes penales a la vista a la hora de decidir otorgarle ese indulto. El presidente en su minuto dice: yo ya respondí esa pregunta, pero en rigor es una pregunta que quedó permanentemente abierta, más allá de que el Gobierno había dado por cerrado este capítulo, que se reactiva la semana pasada a propósito de los dichos del Contralor Jorge Bermúdez, y si bien el Gobierno no ha reconocido que fue un error otorgar estos indultos, sí hay ciertas señales que hay que considerar. Por ejemplo, lo que decía también la semana pasada el ministro de Justicia, Luis Cordero, a propósito de lo dicho por Bermúdez. El ministro Cordero dice: cuando yo llego al ministerio se toma la decisión, había una petición más de indulto por un condenado por delitos asociados al estallido social, y ahí dice él: yo tomo la decisión de que ese indulto no se otorga y que no se van a otorgar más indultos por parte del Gobierno a condenados por delitos asociados al estallido social, algo que ahora
parece un poco más obvio considerando todas las consecuencias que ha habido a propósito de esta decisión presidencial. Valentina, esto en su momento puso en hartos problemas a la ministra del Interior, Carolina Toa, que se reunió hoy día con Diego Chalper, que dice que también ella lo encuentra grave. Y hoy la ministra también tuvo un pequeño incidente que de alguna manera da cuenta de la presión a la que están sometidas las autoridades de gobierno.